Bienvenidos a La Clave, un programa de debate que responde a la situación actual de descontento e indignación de la población, porque creemos que la clave es el diálogo, pero un diálogo que conduzca a la acción y no a la resignación, como nuestro actual gobierno pretende promover y premiar. Con nosotros tenemos hoy a Elena Galán, exconcejala de Educación en Benalmádena y actual concejala en la oposición, de profesión maestra de primaria en Mijas Costa. También a José Luis Centella, que es maestro de profesión pero ejerce de portavoz en Izquierda Plural en el Congreso y es secretario general del Partido Comunista en España. Y para terminar tenemos a Sara Amarech, que es alumna de secundaria en bachillerato, una mujer comprometida y activa en la lucha estudiantil. Hoy vamos a hablar de la educación. Durante muchos años, la educación ha sido uno de los puntos débiles de España. Sometida a muchas reformas, está considerada por muchos como una de las peores en Europa. Hoy traemos a profesores y alumnos para que nos den una pequeña muestra de lo que sucede en el interior. Señor Centella, las reformas de la educación, ¿podría hacernos un breve resumen? ¿Qué hay? Buenas noches. La verdad es que desde la transición democrática, desde la UCD, ha habido en España múltiples reformas. Parece que cada vez que llega un gobierno, no es gobierno sino hace una reforma educativa. Y ha habido reformas de la UCD, del PSOE, luego también del Partido Popular y ahora una nueva del Partido Popular. La verdad que todas tienen un hilo conductor y es que en plan negativo aportan poco dinero. La más significativa, la que ha dejado mayor huella, precisamente la que impulsó el señor Rubalcaba, actual portavoz del PSOE en el Congreso, era una reforma que tenía puntos de interés, pero que tuvo un gran defecto, y es que no tenía dinero. Tenía puntos de interés porque trataba de acercar al alumno a la realidad de su entorno. Trataba de situar el conocimiento no solamente en plan memorístico, sino también en un plan activo. Pero claro, si no tenía dinero, pues al finalmente lo que le quedó al profesor o a la profesora era la pizarra y la tiza. Y claro, ese fue el gran fracaso de la LOSE. Luego la derecha ha querido hacer mucha leña de ese árbol caído y ha querido plantear que el fracaso de la educación española ha estado en la LOSE. Y no es verdad. La educación española, el fracaso es que nunca ha sido prioritario para ningún gobierno. Por eso lo importante de una reforma educativa es que sea fundamental la inversión en material, pero también en formación del profesorado. No es normal que el profesorado pues tenga a su disposición recursos escasos, pero además también es fundamental que haya un reconocimiento social de la educación, porque el problema en este país es que la educación, el enseñante, finalmente no tiene un reconocimiento social que le permita que lo que se diga en la clase, en el centro escolar, pues tenga interés para el alumno. Competir desde una pizarra o incluso desde un ordenador muy primario con la TDT, con todo lo que está surgiendo, es muy difícil para centrar al alumno. Por lo tanto, en este país, toda la historia de la reforma educativa han tenido ese gran defecto, incluido la última, la que impulsa el señor Wert, que es que tiene mucha literatura pero poca base. Y por eso, efectivamente, la educación en España está a la cola de los sistemas educativos, no en el papel. Repito que la LOSE en el papel tiene bastantes puntos de interés, sino luego en su aplicación. El aula masificada, profesor poco incentivado, alumnos que no tienen ningún protagonismo ni ningún centro de interés dentro del aula, y por lo tanto poca eficacia. Esa es un poco lo que pasó yo haría la historia de la reforma educativa. Muchas gracias. Sara, ¿estás notando esto en tu día a día? Bueno, básicamente en las clases se nota muchísimo que somos muchos en la clase. Los profesores te lo dicen directamente, te hablan personalmente de su situación, de compañeros que han sido despedidos.
Yo, por ejemplo, ahí en una asignatura en la que estamos en una clase muy, muy pequeña y hay un compañero que tiene que estar siempre en una silla porque no hay más mesas. O sea, un chaval que se tenga que quedar en una silla y no tenga mesa porque, bueno, somos un grupo muy grande, el aula es muy pequeña en relación al número de alumnos y eso se nota muchísimo en la calidad a la hora de dar el temario, a la hora de aprender. Ya no solo teóricamente, sino algunos profesores que intentan como darnos más conciencia social a la hora de educarnos, se nota muchísimo porque prácticamente es que no tienen tiempo, el temario tienen que dar muchísimo, la clase se da fatal. Con que hable una persona o dos personas, ya la clase es que no se puede dar. No se pueden dar clases, no se puede educar a los alumnos. ¿Consideras que los profesores adoptan alguna postura política? Pues en cuanto a ideología no, pero intentan hacernos entender la situación que estamos viviendo, porque ellos ven realmente el futuro que nos espera y saben dónde vamos a terminar y sobre todo, como yo estoy en segundo de bachiller, te hablan mucho de selectividad, te hablan mucho de la universidad, del futuro, dónde vaya a trabajar. Y se nota mucho el pesimismo social de decir qué futuro tenemos, qué vamos a hacer e incluso los días de huelga, muchos profesores faltan a clase, hacen huelgas, hacen su huelga y ellos mismos nos dicen que es que la situación es insostenible y nos lo hacen ver, claro. Y para terminar, con respecto a lo que dijo Centella, ¿consideras que los profesores de bachillerato tienen poco reconocimiento social? Yo creo que en España la profesión de profesor se ha visto siempre como algo, no sé, no se le da prestigio a un profesor también. Una cosa voy a decir, hay muchos profesores que se meten a profesor porque no hay otra salida en algunas carreras. O sea, tú haces una carrera y realmente ¿qué salidas tienes? O sea, hay muchísimos profesores también que se meten porque no tienen otra salida. Muchas gracias, Sara. Señorita Elena, usted desde su posición de maestra actualmente ejerciendo, ¿qué punto de vista nos puede dar? En estos momentos que estamos viviendo, o en general desde todas las leyes de educación por las que hemos pasado. Sobre la reforma educativa, ¿de qué manera os... Acérquese, por favor, un poco más al micrófono. ¿De qué manera os afectan los cambios, por ejemplo, en las reformas educativas? Hombre, en general la educación se ha visto perjudicada notablemente en cuanto al aumento de alumnos por aula, el aumento del horario del profesorado, sobre todo en los centros de secundaria. Yo que trabajo en un centro de primaria, quizás es donde menos se ha notado ese cambio, indudablemente también, porque desde la Junta de Andalucía tampoco se está llevando a cabo toda la reforma con la brutalidad con la que se está llevando a cabo quizás en otras comunidades de nuestro país. Pero sí que echamos en falta, los que nos dedicamos a la enseñanza, sí que seguimos echando en falta más recursos, pero humanos, más recursos humanos en los centros. La bajada de la ratio del alumnado sería imprescindible para obtener esos cánones de calidad que nos piden, pues que en las clases no puede haber. Yo, por ejemplo, tengo 25 alumnos de media en cada clase y eso, aunque comparado con comunidades como Madrid o Valencia, parece bajo, pero sin embargo no dejan de ser ratios muy altas, sobre todo si cuentas con que dentro de esa aula hay niños con problemas de discapacidades, con problemas de diversidad, con lo cual de otras nacionalidades, con problemas de idioma, y por lo tanto tienen que ser atendidos, con lo cual es muy difícil dar a veces esas clases con una ratio de más de 25 alumnos o de 25 alumnos. Y por lo tanto, además de los medios materiales, la innovación en la escuela
También, sobre todo, yo lo que más echo en falta es los recursos humanos, más profesionales que se dediquen a toda esa diversidad que tenemos en nuestra aula y que puedan bajar la ratio. Eso sería esencial. ¿Usted considera que le faltan recursos para dar clase? ¿Necesitaría más material de algún tipo? Hombre, la escuela se ha modernizado en los últimos años. Lo que quizá a veces nos faltan a los profesionales que estamos en esa aula impartiendo clases es que nos reciclen. El reciclaje del profesorado es totalmente voluntario, parte de tu tiempo libre que tienes que dedicarlo si te quieres reciclar, si quieres conocer otras nuevas cosas de educación, y en ese tiempo libre es en el que yo, por ejemplo, pues, y todos los profesionales que nos dedicamos a la educación, tenemos que dedicarnos a hacer cursos, pero como ya digo, en mi tiempo libre. Por lo tanto, parte del voluntarismo de la gente, y todo lo que es parte de ese voluntarismo pues no llega a tener el efecto que debería de tener. Por lo tanto, esa exigencia, y todos los profesionales yo creo que lo pedimos, es que la formación al propio profesorado fuese algo obligatorio y no dentro del tiempo libre, de mi tiempo libre, sino dentro del tiempo que tengo, igual que en cualquier otro trabajo, del tiempo que tengo de trabajo. ¿Usted disfruta de algunas cosas que se han implantado en Andalucía, como por ejemplo es la pizarra electrónica? Sí. Sí. Yo, por ejemplo, en cuanto a medios materiales, yo no tengo una queja especial en cuanto a eso. En todas las clases tenemos pizarras digitales. Hay multitud de medios que podemos utilizar y que venimos utilizando, pero a veces, como ya te digo, muchas de las veces falta esa preparación para que la gente pueda asumir esos cambios, sobre todo pues cuando ya se tienen determinada edad, que cuesta más trabajo todo lo que a vosotros os parece algo muy normal y muy habitual y como algo muy cotidiano del día a día, el trabajar con los medios de pizarras digitales, o ordenadores o programas, pues para personas que ya tienen una determinada edad sí que les cuesta más trabajo y necesitan esa formación que no se les da y que parte de ese, como ya te digo, de ese voluntarismo en el cual uno pues se va formando como puede y cuando puede. Entonces, para usted, el problema, o más bien la solución, sería exigir, por ejemplo, a la Junta de Andalucía más formación con respecto a estas nuevas tecnologías que se les están brindando. Más formación, claro, para el profesorado. Señor Centella, en Benalmádena y yo creo que en Andalucía están repartiendo ordenadores a los centros de primaria y ya, bueno, esto es una medida nueva porque los centros de secundaria ya se están convirtiendo en centros TIC y hay un ordenador por cada 2 alumnos. ¿Esto se produce solamente en Andalucía o es algo que se está implantando en toda España? No, bueno, yo no tengo datos de más comunidades que lo estén haciendo al nivel que lo está haciendo Andalucía. Hay alguna experiencia piloto en otras comunidades, pero de esta manera es fundamentalmente en Andalucía. ¿Usted cree que es una buena inversión? Bueno, en principio es una buena idea. Es una buena idea en la medida que introduce tecnología. La cuestión, lo decía Elena Galán, es que luego tenga un seguimiento. O sea, no se trata de repartir ordenadores para que los niños jueguen con ellos, sino para que luego tenga una utilidad, y para eso es fundamental que la profesora, que el profesor tenga esa preparación, y luego también que en la casa también haya ese contacto con los padres para que luego eso tenga una utilidad. Si no, bueno, pues lo que nos quedaríamos sería una cosa más accesoria que realmente importante. Yo sigo pensando que el problema de los medios materiales, más allá del profesorado, es que tienen que servir para llamar la atención del alumno. O sea, es que hoy tiene que ir a profundizar
el que la escuela tiene que competir con unos medios muy poderosos, que como puede ser la televisión, como puede ser todo lo que es la red, y claro, para llamar la atención tiene que tener atractivo, tiene que ser algo atractivo, no puede ser algo muy pesado ni muy... Entonces claro, si al chaval o a la chavala, al alumno o a la alumna le interesa más entrar en Facebook que entrar en lo que puede ser el material escolar, pues está perdida la batalla. O si prefiere tuitear a leer lo que se le plantea desde el colegio, pues está perdida la batalla. Por lo tanto, tiene que competir con esos medios para que sea atractivo. Y ahí hay elementos que habría que utilizar de otra manera, como es todos los materiales audiovisuales que se pueden poner a disposición de los centros, que habría que ponerlos. Entonces, para usted, ese material que se está ofreciendo tiene una mala gestión, digamos. Bueno, yo no estoy en la escuela, eso tendría que contestar Elena Galán. Yo lo que creo es que tiene que tener, que no es solamente repartir el material, sino que tiene que haber un seguimiento. Yo no sé actualmente, no voy a juzgar, porque no estoy dando clases, si tiene una buena o mala utilización. Yo lo que te he planteado es que no basta solamente con repartir ordenadores, sino tiene un plan de seguimiento, porque si no se convierte en un juguete, que si tiene algún seguimiento puede ser muy útil. Entonces yo ahí ya le daría la palabra más a los alumnos, a los profesores, pues yo ahí no tengo elementos de juicio. Muchas gracias. Sara, para ti, ¿cómo utilizáis estos recursos? Bueno, nosotros, por ejemplo, los ordenadores los utilizamos, depende de la asignatura. Nosotros, por ejemplo, yo particularmente estoy en un bachillerato de ciencias y solo lo utilizo para proyectos. Luego los que más lo utilizan suelen ser los de la ESO, que tienen tecnología, y al tener tecnología lo utilizan. Pero yo creo que los alumnos debería de concienciarles más el sentido de decir que tienen que cuidar el material también, porque muchas veces nos creemos que es gratis y no hay nada gratis. También respecto a la tecnología, sobre lo que han estado comentando Elena y Centella, es verdad que hay muchos profesores que no saben utilizarla y eso dificulta a veces la enseñanza, porque el material a lo mejor lo tienen por ordenador o necesitan enseñar a través de la pizarra con tiza y a lo mejor no hay tiza porque han puesto la otra y se ven como retrasados en la enseñanza. A la hora de enseñar pues es más difícil, ¿no? ¿Hay un control sobre lo que los alumnos hacen en los ordenadores? Sí, además hay páginas que no se pueden visitar, no se pueden hacer algunas descargas. Eso está controlado más bien, pero por los mismos profesores que son de tecnología, y esos mismos profesores son los que hacen que el ordenador no te deje descargar nada, ¿no? Pero no es porque venga alguien aparte, eso lo hacen ellos en su tiempo, en el tiempo que tengan, y puede ser en el tiempo que estén trabajando o no. ¿Es posible acceder a Facebook o Twitter desde los ordenadores? Sí, totalmente. ¿Y se hace mucho, se produce mucho esta práctica? Sí, pero bueno, tú tienes que entender también que los alumnos, por ejemplo, de la ESO, que quiera o no se van a meter ahí, ¿no? Tampoco creo yo que esos alumnos tengan una conciencia de decir, porque yo he estado en una asignatura de tecnología y tampoco te enseñan cosas así muy difíciles, te enseñan, para los alumnos, lo que un profesor de tecnología le puede enseñar, ese alumno que ha convivido con esa tecnología, esa enseñanza no va a ser muy profunda, te enseñan a lo mejor un documento Word o te enseñan a redactar algo, pero tampoco te pueden... Y los profesores normalmente te controlan, ¿no? Pero dentro de lo que ellos puedan. Date cuenta que hay muchísimos alumnos ahora en las clases y no se puede controlar todo el tiempo a todos los alumnos. Siempre hay en algún momento que se te escapa alguno. Entonces, ¿te parece una inversión responsable que está dando frutos o, por el contrario, quizás un poco deficiente en algunos puntos? Me parece que es una inversión buena, pero en la práctica le faltan muchos matices, pero en la enseñanza en general le pasa eso mucho, ¿no? A lo mejor tenemos medios, entre comillas,
tenemos los medios, tenemos tecnología, tenemos profesores, muchos cualificados muy bien, pero a lo mejor en la práctica, es decir, por ejemplo, en las clases vuelvo a repetir que somos muchos, entonces tú por mucho que tengas los medios, si realmente no puedes aplicar bien esos medios, ¿para qué quieres los medios? Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la calidad del profesorado. Durante muchos años se le ha dado una valoración negativa a muchos profesores. Señor Centella, ¿cree que son buenos los criterios de evaluación de los exámenes que hacen para los profesores? Bueno, yo te voy a hablar primero desde mi experiencia personal. Cuando accedí al profesorado, allá por los años 70, yo saqué las oposiciones, terminé el magisterio en el año 77 y saqué las oposiciones en el año 78. Ya ha llovido desde entonces, ¿no? Y entonces mi opinión es, primero, que se valora mucho el conocimiento y menos la práctica. Y para mí habría que invertir los términos, pero es que he escuchado que hace 2 días la Comunidad de Madrid va por ese camino, va a plantear unas pruebas mucho más memorísticas que prácticas y va a valorar mucho más la memoria que la práctica. Y yo creo que es un error, porque hoy, y ponía además un ejemplo, yo quiero defender a los compañeros, ponía un ejemplo de que a lo mejor un profesor no se sabía de memoria por dónde pasaba el río Guadalquivir, no recuerdo qué río era. Y claro, eso puede ser una anécdota, pero es que hoy el conocimiento está todo en los libros, está todo en la red. Lo que hace falta es saber enseñar. Hoy un chaval no tiene por qué saber de memoria por dónde pasa el río Guadalquivir, o no es lo fundamental. Lo fundamental es que sepa dónde puede conseguirlo y sobre todo es qué es el río Guadalquivir y qué significa el paso por distintos sitios del río Guadalquivir. Por tanto, el Partido Popular, la ideología conservadora, que lo que plantea es que hay que acumular conocimiento, podemos llegar a que un chaval sepa mucho, tenga muchos conocimientos, se sepa de memoria todos los ríos, la lista de los reyes godos, como se decía antiguamente, pero no sepa la sociedad goda, no sepa realmente cómo vivía las personas en la etapa de la monarquía visigoda, ¿no? Por lo tanto, eso es un elemento que ocurre, lo hemos sufrido todas y todos los que hemos dado clases, es que una prueba unas oposiciones y el día siguiente cuando se enfrenta, y digo bien, se enfrenta a 15, 20, 30, en mi caso 38, casi 40 alumnas y alumnos, pues lo que dan ganas de salir corriendo, porque no tiene instrumentos para conseguir que lo que sabe de memoria pues se traslade y se plantee. Por eso yo iría a unas pruebas donde se valorase la experiencia, donde se valorase fundamentalmente, cuando digo la experiencia, no digo la experiencia dando clases, porque entonces no entraría nadie nuevo, sino me refiero a lo que es la práctica, que se valorase la práctica, la forma de la pedagogía, la forma de enseñar, más que ir al conocimiento puro y duro, como parece que el Partido Popular está planteando. ¿Eso qué significa? Significa hacer clases dinámicas, porque se ha dicho antes, hay medios materiales, pero hay que hacer clases dinámicas, que el muchacho, la muchacha, el alumno, la alumna estén a gusto, estén, yo no sé, divirtiéndose, porque aprender tiene un esfuerzo y hay que también primar el esfuerzo, pero algo que sea realmente acorde con lo que él necesita, porque lo ha dicho, que muchas veces el alumno le puede enseñar al profesor, porque efectivamente hoy en tecnología seguramente muchos alumnos saben más que el profesor de tecnología, aunque haya estudiado la carrera. ¿Por qué? Porque los tiempos avanzan muy rápidamente y porque además la motivación de los jóvenes va por ahí, ¿no? Por tanto, yo repito, mi idea de formación, por la experiencia personal, es que debe ser muy práctica, se debe valorar fundamentalmente la capacidad pedagógica, no para loros, pues tenemos los megáfonos, los cassettes, para repetir. Lo que hace falta es gente que piense, gente que sepa entender. Muchas gracias. Elena Galán, ¿nos podría dar una idea general, usted que trabaja día a día con maestros y maestras que entran recientemente seguramente, aunque ahora se dediquen a echarlos,
de los conocimientos que se adquieren en la Facultad de Magisterio? Hombre, siempre, y eso ha pasado siempre, los conocimientos que uno adquiere cuando hace la carrera te dan formación, pero indudablemente el día que por primera vez te enfrentas a una clase, ese día se te viene el mundo encima. Se te viene el mundo encima porque te faltan recursos, te falta haber tenido práctica y te faltan un montón de cosas que hacen que uno se sienta un poco nervioso y no sepa un poco por dónde tirar. Con el tiempo uno va adquiriendo esos ya no conocimientos, sino esa experiencia diaria con tus propios alumnos, y va uno aprendiendo y va uno desarrollándose con ellos. Pero indudablemente, para tú poder después ejercer ese trabajo con la mayor riqueza, te han tenido que dar un fondo que tú luego puedas desplegar y tú te puedas servir todos esos conocimientos que has adquirido en los años de carrera, te puedan abrir puertas para que tú después puedas desarrollarlo con tus propios alumnos. Si te falta esa propia formación o si es demasiado esa formación que has tenido en magisterio ha sido demasiado conceptual, muchos conceptos pero muy poca práctica, pues indudablemente te van a faltar muchos recursos luego cuando te enfrentas a tus alumnos. Por lo tanto, magisterio principalmente tiene que ser una carrera donde se combine la práctica y la formación. Y lo que, como decía José Luis, es importante que yo conozca los ríos que atraviesan nuestra comunidad, pero es más importante que yo sepa transmitir esa información a mis alumnos. Y actualmente, ¿qué se está enseñando en la facultad? ¿Hay prácticas? Sí, existen alumnos de prácticas que vienen con cierta regularidad por los centros. Entonces, ¿se llega a dar ese caso que usted ha dicho de un profesor que se encuentre por primera vez solo ante un alumnado? No están solos en las aulas, vienen siempre yo como tutora puedo recibir a un alumno en práctica que lo que viene tienen diferentes fases de práctica. Una son simplemente de observación y de estar acompañando al tutor durante ese periodo de prácticas que estén en el centro, que puede ser un mes aproximadamente, y en ese periodo de prácticas pues ellos están un poco aprendiendo cómo se lleva una clase y el día a día de una clase. Pero después vuelven a venir más adelante, ¿no?, de la carrera, vuelven a venir a hacer prácticas y más o menos es con las mismas características, siempre tutorizados, es decir, que nunca están solos ante una clase, que yo creo que sería lo interesante, ¿no?, que estuvieran solos ante una clase y fuesen ellos los que preparasen la clase y llevaran la clase, ¿no? Y que en lugar de ser algo raro que eso ocurra, que fuese durante todo el periodo de práctica, que ellos llevasen las clases de determinadas asignaturas, de determinadas áreas en el centro, para poder aprender de verdad, ¿no? ¿Podría ser una solución que cuando tuvieran las prácticas hubiera una mayor participación, digamos, no obligada, de los profesores? Una participación, digamos, como un acto consciente del problema, que está usted diciendo que no hay como una monitorización de ese... Por favor. Sí, de ese proceso que se da con ellos, ¿no? Sí. Sería lo interesante sería que desde la propia facultad o desde la propia facultad hubiese a lo mejor reuniones pues con el profesorado que le imparten clases a ellos con nosotros para explicarnos un poco en qué deben de consistir sus prácticas y que un poco seamos nosotros, en lugar de ellos acompañarnos a nosotros acompañarlos a ellos.
de esa manera poder ellos de verdad aprender, aunque alguna vez puedan ver o puedan asistir a clases para ver cómo puedo yo llevar una clase que tengo ya más experiencia que ellos. Pero sería muy interesante que fuese el proceso inverso también, que en lugar de yo, de que él me acompañe o ella me acompañe a la clase, yo lo acompañe a la clase y vea cómo él ha desarrollado esa clase. ¿Es legal esto ahora mismo? ¿Esta práctica que está usted diciendo? Hombre, legal, nadie me prohíbe que no la haga. Entonces, ¿pudiera ser que la solución estaría en concienciar a los profesores de que lo practiquen? Claro, por eso digo que lo interesante sería que cuando vamos a recibir alumnos en prácticas, hubiese una comisión del profesorado que le imparte a ellos clases y que vinieran a entrevistarse con nosotros. Pero no que los recibimos sin más nada. Es como si tú mañana te presentas en mi centro, hola, y yo soy alumno de práctica y vengo a tu clase. Pero entonces podemos decir quizás que el gobierno no, aunque debería de incentivar esta clase de prácticas, realmente no haría falta un cambio por parte de los gobernantes en el sistema. Claro, un cambio en el sistema educativo, en la universidad, en este sentido. Sobre todo, la práctica es muy importante, sobre todo en aquellos que se van a dedicar a la enseñanza. El que se vaya a dedicar a la medicina necesita también hacer práctica. La práctica es necesaria en todas las profesiones. Y por lo tanto hay que facilitarles que esa práctica se desarrolle durante el tiempo de su carrera. Y por lo tanto sería imprescindible que ese tiempo de práctica que se viene realizando se llevara a cabo de la mejor manera efectiva para ellos, para los propios alumnos, más que para mí, que como tutora de un curso a mí me da más o menos igual que estén allí o que no estén, pero ellos sí, ellos son los que vienen a aprender y ellos son los que vienen a coger práctica y a ver qué cosas, incluso muchas veces han venido y nos han enseñado cosas, ¿no? Porque ellos traen también savia nueva y nos han enseñado pues, a cómo poder acometer cualquier unidad o cualquier tema que estemos dando, innovaciones, cosas nuevas. O sea que también nosotros aprendemos de ellos, no solamente ellos de nosotros. Pero sería bueno un poco una mezcla de ambas cosas, de lo que ellos traen nuevo y de lo que nosotros tenemos ya de antiguo. Muchas gracias. Sara, no te voy a preguntar por tus profesores de ahora, porque sería un poco arriesgado dar tu opinión, pero con respecto a los profesores de primaria que tuviste, ¿cuál es tu opinión general sobre ellos? Bueno, yo de primaria la verdad es que no me acuerdo mucho, pero sí que te puedo decir, por ejemplo, en la ESO, cuando tú te topas con un profesor que, no sé, viene, da la clase, te da la teoría, tú te la aprendes, te vas a tu casa, te la estudias, llegas, haces el examen y ya está. Pero luego yo he tenido profesores que es como que te dan la teoría, pero te obligan a que tú analices la teoría, a que tú reflexiones sobre la teoría que te están dando, a que tú practiques esa teoría. Esos son los profesores, creo yo, que no solo que les gusta la profesión, sino que saben enseñar. Hay muchos profesores que son profesores, te dan la clase, te dan la teoría, pero no te ayudan a masticar esa teoría, a reflexionar sobre esa teoría. Muchas gracias. Le quería hablar de un tema. Me gustaría saber su opinión. Yo estoy en la universidad ahora mismo con Elena, si no le importa. Estoy en la universidad y me siento muy mal cuando en la universidad se habla de los estudiantes de magisterio y siempre se da una valoración muy negativa de ellos e incluso se llega a la burla. Pero esto me imagino que no debería ser así, porque los estudiantes de magisterio son las personas que llevan a nuestros hijos a su futuro y son es una de las profesiones más importantes que hay. ¿Qué opina usted sobre esta burla? ¿Cree que está justificada? No, yo creo que eso viene de muy antiguo, o sea que siempre se ha dicho cosas del tipo de si no vales para magisterio y cosas de esas. Yo creo que eso en el tema de los años de la carrera
siempre pues se valoraba como algo negativo que fueran 3 años, mientras que el resto de carreras fueran 5 años. Ahora con el grado se ha igualado y quizá todavía, bueno, pues se sigue pensando que lo que estudian es muy sencillo con respecto a cualquier otra carrera. Pero bueno, yo creo que lo importante no es eso. Yo creo que a eso son puras anécdotas y no tienen más fondo, ni yo creo que hay que prestarle más atención. Lo que sí hay que prestarle más atención es a que la persona que salga de la facultad salga preparada para saber enfrentarse a problemas con los que va a tener que hacer frente cuando llegue un día a poder estar trabajando, si llega a trabajar, ¿no? Desde niños, pues que te vas a encontrar con niños con TDAH, niños con conductas disruptivas, niños a los cuales tú vas a tener que tratar y tienes que saber qué hacer y en ese momento cómo tratarlos y qué trabajar con ellos, qué no trabajar. Eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Y yo sí que quiero abogar porque dentro del profesorado, tanto en primaria como en secundaria, hay grandes profesionales, grandes profesionales. Como en todos los trabajos, hay gente que se esfuerza más, gente que un poquito menos, pero si miramos lo general, el conjunto de las personas que se dedican a la enseñanza, la mayoría del profesorado son gente que les preocupa la educación y que lo quieren hacer lo mejor que saben, que es lo que en todos los trabajos uno tiene que intentar hacerlo lo mejor que sabe. Y que nos faltan a lo mejor que nos formen, faltan a veces cosas que mejorar, pero el profesorado en España siempre se ha caracterizado porque a pesar de que nos haya faltado esa formación que no nos han dado, nos hemos formado por nuestra cuenta. Entonces, ¿diría usted que hay profesores que se esfuerzan bastante menos que otros o que incluso llegarían a...? Pues eso es como si me pregunta que si hay en la fábrica uno de los trabajadores que se esfuerza menos que el de al lado. Pues probablemente en todos los trabajos hay siempre quien le gusta más su trabajo y lo va a dar el do de pecho, y habrá gente que puede que a lo mejor no se esfuerce todo lo que debería. Pero eso no quiere decir que la mayoría del profesorado de nuestro país no sean grandes profesionales. Habrá excepciones como en todos los trabajos, como en los médicos, como en los abogados. Hace poco veía yo un abogado que mejor que no hubiese estudiado la abogacía, ¿no? O sea que en todos los trabajos hay gente pues que le gusta, hay gente que no le gusta, gente que le preocupa y gente que no le preocupa. Pero tenemos que hablar de la globalidad, de la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría del profesorado en España le preocupa lo que tiene entre manos. ¿Cree que el esfuerzo del profesorado está suficientemente incentivado y suficientemente monitorizado para que no haya fallos ni negligencias? No, nunca se ha valorado el trabajo del profesorado, nunca se ha valorado excesivamente. En España, después de una vez que entra la democracia, quizás pasamos no supimos o no nos dejaron situarnos en un intermedio que es donde se valorase la figura del profesorado. Indudablemente no queríamos ser los maestros que nos habían dado clase a nosotros, a la generación mía y mayores que yo, que veníamos de una escuela donde existía la regla y donde existía el castigo y donde se enseñaba a base solamente de memoria. No queríamos ese tipo de escuela y quizás nos fuimos a la otra punta y convertimos demasiado... la sociedad también fue cambiando y entonces no se valoró demasiado que en la escuela tiene que existir una cierta disciplina, que la disciplina no quiere decir aquí ordeno y yo mando, sino que tiene que existir una disciplina. El trabajo cuesta su esfuerzo y hay que valorarlo.
Y para que un grupo, un conjunto de personas que están en una clase nos entendamos, tiene que existir una cierta disciplina, pero no confundir la disciplina con la imposición. La imposición no es la disciplina, la imposición es lo que nosotros teníamos. Esto es lo que yo digo y esto es lo que se hace. Yo creo que ahora tenemos que... la escuela, la educación ha cambiado, pero tenemos que llegar a un punto en el cual se respete esa figura del profesor y se respete también la del alumno, pero en ese encuentro donde se respeten las dos partes. Y yo creo que el día que se produzca ese encuentro, pues será el día en el que nos hayamos encontrado en este país por fin en cuanto a la educación. Muchas gracias. Una última pregunta, si no le importa. ¿Usted cree que magisterio es una carrera exigente? Hombre, yo ahora mismo no sé muy bien el programa exacto que estudian los estudiantes que están ahora mismo llevando a cabo la carrera, ¿no? No sé si se les exige mucho o poco, porque la verdad tampoco yo estoy muy al tanto de cuál es el programa que ellos llevan en su carrera, ¿no? Me imagino que tendrán que formarles para la nueva sociedad que tenemos, ¿no? Y educar a estos chicos y a estas chicas que van a la facultad, pues para que sepan enfrentarse a todos los problemas que se van a encontrar después si se dedican a la enseñanza, ¿no? Pero no te puedo hablar con mucha profundidad porque no conozco con profundidad cuál es el plan de estudio que tiene ahora mismo el grado, por ejemplo, en magisterio. Bueno, muchas gracias. Me gustaría saber si el señor Centella tiene algo que aportar acerca de esto, sobre la exigencia en la carrera de magisterio. Bueno, no, lo que ha dicho Elena Galán, efectivamente, la exigencia hoy yo creo que tiene un nivel aceptable, la exigencia. De hecho, hoy en día en lo que es la escuela están saliendo gente formada. Otra cosa es, como hemos dicho durante toda la entrevista, sobre todo el debate, luego cómo eso se concreta, cómo eso se desarrolla cuando ya se entra en la práctica. Pero yo hoy sí creo que hay un nivel interesante dentro de la escuela, de la facultad de magisterio, como hoy se llame, porque es otra cosa, que ha cambiado de nombre varias veces y ya a veces no la equiparo, ¿no? Pero yo creo que sí, yo estaría satisfecho. Muchas gracias. Para terminar, Sara, sobre el tema de la educación, ¿qué fallos encuentras tú importantes? Un breve resumen de los grandes problemas que encuentras tú. Bueno, yo principalmente, ahora mismo, es el número de los alumnos. O sea, yo recuerdo ahora 2 años, 1 año, por ejemplo, que hacíamos comentarios de texto, que para muchas personas es súper difícil en lengua, y hacíamos muchísimos. Y es la única forma de aprender ese tipo de estudios, es la única forma de practicar y que te corrijan. Y pues ahora solo hacemos 1 por trimestre y eso es una burrada. Y hay muchísima gente que le cuesta muchísimo, pero es que el profesor no tiene tiempo para corregir tantos comentarios de texto, ¿no? Entonces yo creo que el principal fallo es que hay demasiados alumnos por cada profesor. Luego en las clases el nivel de los alumnos es diverso, pero totalmente. A lo mejor hay una persona que pilla las cosas muy rápido, tiene un nivel más alto que el resto y sin embargo se tiene que quedar un poco más corto y no puede avanzar más. Luego en el mismo grupo puede haber otros que les cuesta muchísimo y a lo mejor se quedan por el camino o terminan por desmotivarse. Luego están los típicos que más o menos nivel medio, pero están todos en el mismo grupo y es un grupo súper diverso, muy grande y el profesor se tiene que adaptar a un nivel en el que ni el que va muy delante se quede atrás, ni el que va muy atrás diga no pillo nada. Entonces, la diversidad en la aula yo creo que del nivel es un problema a la hora del desarrollo de cada alumno. El número es una burrada. Luego, por ejemplo,
es lo que decíamos antes de la teoría y la práctica, ¿no? La enseñanza que nos dan es como te doy la teoría, te la memorizas, la sueltas en un examen y lo que tengas en el examen es lo que sabes. Se hacen muy pocos debates en cuanto a vamos a hacer que los alumnos reflexionen, vamos a hacer que los alumnos piensen. Que no sea que le demos esta teoría, ellos se lo aprendan y nos lo suelten y ya está. Simplemente lo que decía antes de masticar la teoría, de reflexionar lo que nos están enseñando, de pensar ya no solo en teoría, sino también en la sociedad, porque muchas veces no hay tiempo para hablar de la sociedad y es donde estamos viviendo, es lo que vemos a nuestro alrededor, en nuestro futuro y no sabemos cómo interactuar con nuestro medio, ¿no? Y eso es algo que muy pocos profesores tienen tiempo para pararse a reflexionar con nosotros, ¿no? Luego, sobre todo en las 6 horas. El tiempo que pasamos en las clases es brutal, 1 hora pendiente. Es todo como demasiado deprisa, como demasiado rápido. Toma, aquí lo tienes, trágatelo como puedas. Y me lo suelta en el examen, ¿no? Y entonces hay muchas veces que tú, por mucho que quieras, no te puedes pasar 6 horas concentrado y con media hora de recreo por en medio y ya está. O sea, yo creo que el horario de las clases es malísimo. Ya por mucho que tú quieras atender, por mucho que tú quieras aprender, yo hay veces que es que no puedo, me veo demasiadas horas a la vez, ¿no? Luego lo de la tecnología, lo que hemos estado hablando, de enseñar a los profesores a utilizarla, porque siempre hay profesores que voluntariamente lo aprenden, pero luego están los otros profesores que, por lo que sea, tienen esa tecnología y no se utiliza bien, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Para terminar, me gustaría añadir que en Finlandia, sin entrar en la reforma educativa ni en detalles, se realiza una consulta por parte del gobierno a los profesores para aplicar medidas educativas. ¿Usted, Elena, cree que sería una solución aquí en España hacer una reforma educativa sin que el gobierno tenga, digamos, toda la palabra, sino que se haga una consulta muy participativa a los profesores? Claro, es que las leyes de educación que se han hecho, excepto la LOSE, que contó con algo de participación del profesorado, sí recuerdo que en aquella época nos convocaron en algunos momentos para que aportásemos ideas, exceptuando en ese momento, en el resto, yo nunca jamás me han convocado a que yo dé mi opinión sobre cómo debería de ser la ley o qué aspectos debería de cuidar la ley o qué aspectos debería de trabajar. Por lo tanto, si a los profesionales, que son los que están haciendo el día a día en los centros educativos, no se les pregunta cómo tienen qué cosas son las que debe de contemplar esa ley de educación, pues yo me imagino que deben de haberla hecho, como la mayoría, en los despachos, con algunas cuantas cabezas pensantes, pero que desde luego no han tenido en cuenta para nada la opinión del profesional que día a día se enfrenta a las aulas. Por lo tanto, claro que sería no interesante, sería imprescindible. ¿Usted estaría dispuesta a dimitir si se produce una situación, si llegamos a una situación en la cual los centros ofrezcan una formación que puede afectar negativamente a la educación del niño? ¿A dimitir? Sí, a negarse a dar esa enseñanza considerándola perjudicial más que beneficiosa para el niño. Hombre, nunca daré algo que considere yo personalmente que es perjudicial para mi alumno. Claro, me refiero conscientemente, vamos. Pero si, por ejemplo, le obligan a tener, digamos, una cantidad ingente de alumnos en las aulas y usted considera que esa medida provoca un caos que usted no puede controlar porque es algo inhumano, ¿usted estaría Hombre, dispuesta? más que dimitir, porque resulta que es mi trabajo y tengo un sueldo y tengo que vivir de mi sueldo como cualquier profesional y como cualquier trabajador.
Más que dimitir, creo que sería protestar y rebelarnos ante esa situación, más que llegar yo allí y decir dimito, ¿no? Yo creo que la dimisión no nos lleva en este caso a ningún lado. Lo que sí que sería es que la escuela se levantara y que la escuela protestara y que la escuela, no solo el profesorado, sino el profesorado, padres y alumnos, no entraran en clase, hubiera una protesta masiva en contra de ese tipo de educación. En definitiva, se rebelaran contra lo que nos quisieran imponer. Más que llegar los profesionales y dimitir, que eso pues enseguida nos repondrían por otros, no habría problema. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Centella, en primer lugar, hablarle de las corrientes de protesta que se están produciendo ahora mismo, la marea verde, por ejemplo, e incluso otras que no tienen que ver con la educación, como la blanca. Son mareas que realmente están... Perdón. ¿Usted cree que están dando frutos esas mareas? Bueno, lo que están es evidenciando una rebelión de la ciudadanía frente a una política claramente contraria a los intereses de la mayoría social trabajadora de este país. Y están dando un primer resultado, y es la concienciación de la gente. Pero claro, frente tienen a un muro, que es una mayoría absoluta del Partido Popular, que en estos momentos no está aceptando ese debate social. Y por tanto, yo estoy convencido que las mareas, que los sindicatos, tendrán que dar un paso más. Y es plantear claramente que hay que cambiar de política y en estos casos también de políticos. Por tanto, nosotros creemos que las mareas sí están dando resultados en la medida de que está concienciando a la gente, pero no están dando resultados apetecibles porque el Partido Popular en estos momentos es ciego y sordo a la reclamación de la calle. Y es que en estos momentos hace falta cambiar muchas cosas de manera que nos demos cuenta de que lo importante son las personas, que los bancos, que las grandes empresas pueden esperar, pero que las personas, en este caso los alumnos, no pueden esperar. Año que se pierda en una escuela es 30, 40 alumnos que pierden ese año. Y por lo tanto, yo estoy muy satisfecho de lo que es la concienciación, pero por otra parte también muy entristecido por un gobierno que no da respuesta a lo que son miles de personas en la calle manifestándose. Muchas gracias. Un inciso, Sara. ¿Tú consideras que los alumnos en tu centro están concienciados y son activos en la lucha? Yo creo que no. Yo creo que no, porque hay un problema. Es que tú cuando hablas con, por ejemplo, alumnos de primero o de segundo de bachiller que más o menos tienen una cierta madurez, tú hablas con ellos y ellos ven el problema realmente. Y hay mucha gente que sabe que el problema está ahí, que sabe que el problema le va a venir a esa misma persona. Pero eso de salir a la calle, yo tener que salir a la calle, mucha gente lo ve como... Por ejemplo, en la última huelga, no, en la anterior, que la hicimos los estudiantes junto con los universitarios también. En esa huelga yo me acuerdo que en mi instituto los únicos que fuimos a la manifestación que hubo por la tarde fueron los de mi clase, y somos 35 en la clase, pues iríamos unos 15. Un número bastante bueno, ¿no?, para una clase. Pero si cuentas 15 personas de todo un instituto, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, y no solo que 15 personas fueran a esa manifestación, sino que realmente la huelga duraba 3 días y solo fueron un día a una manifestación. También estaba otra manifestación por la mañana, a la cual me consta que fuimos 3 personas, y a los piquetes que solo fue una persona. Entonces, y luego yo lo que no me explico es que tú, hablando con los alumnos, ellos ven el problema y ellos te lo dicen. Ellos te dicen, sí, es verdad, tienes razón, creo que sí, que no sé qué. Pero luego tú les dices que salgas a la calle y eso es lo que falla. Lo que falla no es la conciencia entre los alumnos, lo que falla es a la hora de ir a las manifestaciones, de ir, de involucrarse, de hace falta que me levante a las 7 de la mañana, me levanto a las 7 de la mañana, no me importa. Hace falta que un día, en vez de quedarme en mi casa estudiando, me coja y me vaya y me tire el día sin estudiar, pues bueno, te puedes organizar, ¿no? El problema es la organización a la hora de hacer la lucha, no la conciencia, creo yo. Muchas gracias. Y para terminar sobre este tema, señor Centella, usted que tiene más experiencia en política,
es evidente la impotencia del pueblo en general y concretamente del sector educativo ante el avance, como usted dice, del Partido Popular como una apisonadora sin importar las corrientes de protesta que se están produciendo. Sara dice que hay una poca participación del alumnado en las manifestaciones. ¿Usted cree que sería suficiente que hubiera una participación, digamos, en un caso idílico, total de los alumnos en las manifestaciones? ¿O cree que habría que recurrir a alguna clase de vía de protesta más activa, legal, por supuesto, para poder hacer entender al Partido Popular o obligarles a cambiar su modelo de educación? Bueno, suficiente no sería, pero sería necesario. El Partido Popular tiene que entender que cuando la gente va a la calle es porque ya no aguanta más. Sara tiene razón, todavía hay un nivel, fundamentalmente niveles educativos medios, difícil de entender la importancia de acudir a una manifestación. Pero bueno, vamos por ese camino. Pero yo creo que en este momento lo importante es utilizar todos los elementos para que se dé cuenta el gobierno de que tiene que contar con las personas. Ahí, bueno, recoger firmas. Hace poco hemos visto cómo los afectados por las hipotecas, que recogieron 1 millón de firmas, han conseguido modificar una ley y que ya hoy está produciéndose resultados cuando se están paralizando asientos de desahucio. La gente tiene que entender que lo que se hace sirve y que lo que no sirve, yo siempre digo que la batalla que se pierde es la que no se da. Por lo tanto, la batalla que se da se puede ganar o perder. Y en este caso hay que dar una batalla por la educación, pero también por la sanidad, por todo lo que es público. Porque la clave es que nadie nos regala la educación, nadie nos regala la sanidad, sino que son derechos que tenemos que hay que defender, porque no son negocios. La clave es que no nos transformen lo que son derechos en negocios. Y esa es la clave. A partir de ahí, bueno, pues es una lucha, como todas las de la historia, donde la mayoría social tiene que imponerse. Como usted dice, la plataforma contra la hipoteca, de afectados por la hipoteca, ha presentado firmas y entonces se llevó una votación en el Congreso y se aprobó tramitarla. ¿Ya se ha aprobado? No, las tramitaciones tienen su ritmo. Entonces se está empezando a tramitar, pero ya ha tenido unos primeros efectos, y es que el Gobierno, ante una resolución de la Unión Europea, no ha tenido más remedio que empezar a mirar. Y la primera resultado es que ya los agentes judiciales, que ya los propios jueces están parando desahucios. Y eso no es por casualidad, eso es por la presión. Por lo tanto, la ley, antes de ser aprobada, ya está dando resultados. ¿Y usted cree que es por por ese movimiento social, o quizás sea por el fallo del jurado con temor a represalias por parte de la Unión Europea? No, es que todo va ligado. Porque la Unión Europea ha fallado sobre otras cosas y el gobierno español, pues, finalmente la aplica como a su buen entender. Y en este caso, si no hay presión social, yo estoy seguro que en este momento no estaríamos hablando de lo mismo. La presión social es la que está haciendo que los jueces, que el propio gobierno empiece a rectificar. Todavía queda mucho que conseguir, pero es un ejemplo de que cualquier firma vale y cualquier movida vale. Entonces, para usted, la única manera, digamos, de cambiar esto sería una mayor participación y, sobre todo, recogida de firmas, como están haciendo la plataforma de afectados por la hipoteca. No, la única no, es una parte importante. Luego está también, efectivamente, cuando se convocan elecciones, la gente vote, primero, porque quien no vota pierde una oportunidad, y segundo, que vote mirando no solamente lo que le digan a uno por televisión, sino lo que ha hecho cada uno. Y eso también tiene su importancia. Pero sí, en estos momentos yo creo que es muy, muy importante que la gente participe. Participe en el instituto, en la universidad, en el centro de trabajo, en cualquier asociación, que participe, que se movilice y que demuestre al gobierno y también a los partidos que estamos en la oposición que la sociedad está dispuesta a que se escuche su voz y también a que se le deje participar en la solución de los problemas. Entonces, ¿estamos condenados al martirio de tener que luchar contra el Partido Popular hasta que decidan o hasta que haya nuevas elecciones? Bueno, eso es el juego democrático. El Partido Popular tampoco aterrizó en paracaídas en el gobierno. El Partido Popular está en el gobierno porque hubo unas elecciones, hombre, con una ley con cierta trampa, pero sacó más votos que el resto de partidos.
Por tanto, lo que hay que hacer es primero exigir al Partido Popular que cumpla su programa, que por cierto no es el que está aplicando, y luego trabajar para que en las próximas elecciones haya otra mayoría, los que creemos que tiene que haber otra mayoría. Pero sobre todo, da igual que esté el Partido Popular, PSOE, incluso Izquierda Unida, si no hay la gente en la calle, si la gente no controla, cualquier gobernante puede derivar hacia el autoritarismo. Por eso es muy importante que haya controles, que haya participación, que la gente no deje nunca, porque la democracia no es votar cada 4 años, la democracia está trabajando día a día y participando, y esa es la clave. Pero una vez que el partido ha entrado, no es imposible, sin su consentimiento, hacerles salir de allí. Sí, evidentemente, hay una mayoría parlamentaria, mayoría absoluta, y bueno, eso es la regla del juego. ¿Y usted considera esto democrático? Bueno, eso ya sería otro debate que notaría para otro programa, al cual estaría muy gustoso en venir. Nosotros creemos que hay una democracia de baja intensidad, una democracia en este momento en este país donde las decisiones no se toman en la Moncloa, ni siquiera en la Zarzuela, que está muy preocupada de otras cosas. Se toma en la Troika, se toma en el Banco Central Europeo, que es donde se toman las decisiones que realmente nos importan, que es cuánto vale un préstamo o cuánto nos podemos gastar en los presupuestos del Estado. Por lo tanto, eso significa que lo que los españoles han votado y las españolas han votado hace poco más de un año no es quien decide, sino que decide un señor en Bruselas que no lo ha elegido nadie. Pero en fin, eso daría lugar a otro debate que, repito, sería apasionante sobre cómo conseguir realmente una democracia real ya, que por cierto hay miles de personas en la calle que reclamándola también. Muchas gracias por su respuesta. Para terminar, me gustaría saber su opinión y cualquier cosa que quisiera aportarnos sobre el tema de la lucha contra... Pero la lucha... ¿a qué te refieres? la protesta... En general, su opinión sobre las vías de cambio que hay actualmente. Hombre, es esperanzador, ¿no? que se vengan produciendo estas protestas donde la gente no se conforma con la situación que nos quieren imponer. Y sobre todo, como decía José Luis, en esa defensa que tenemos que hacer de lo público, ¿no? No es solamente hoy en este programa porque hemos estado hablando de la educación, pero una defensa de todos los sectores públicos de nuestra, tanto la sanidad, la educación, como cualquiera de las cosas importantes que tenemos en nuestro país y que nos la han ido arrebatando para privatizarlas, ¿no? Por lo tanto, que la gente salga a la calle, que esas mareas de las que tú mencionabas antes sigan manifestándose, sigan teniendo movilizaciones y no se vengan abajo, sino todo lo contrario, da esperanza a que por lo menos la gente no admita lo que nos están imponiendo y a que podamos cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿usted considera que la participación activa en las manifestaciones y en las protestas y la recogida de firmas son la manera principal de concienciar y, digamos, allanar el terreno de cara a las próximas elecciones? Yo comparto cualquier cosa en la que se participe. Mira, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el ayuntamiento en la calle. Abrimos para que la gente de este municipio venga y a nosotros como partido, por ejemplo, y nos hable de todos los problemas como habitantes de este municipio que se encuentran en el día a día y nosotros como políticos qué podemos hacer para mejorar ese día a día de los ciudadanos de Benalmádena. Que la gente participe, que la gente no se quede en su casa y se resigne a lo que nos ha tocado vivir, que la situación es de mucho sufrimiento, que la gente lo está pasando muy mal y que no nos podemos quedar en nuestra casa conformándonos con esta situación que nos ha tocado vivir, porque, entre otras cosas, como no somos los culpables de lo que nos están imponiendo, tenemos que rebelarnos, tenemos que movilizarnos y en cualquiera de los ámbitos donde uno esté, vosotros en los centros educativos, yo en mi colegio, cada cual en el centro, en los colegios, donde cada uno esté o desempeñe la labor que esté desempeñando, yo creo que tenemos que manifestarnos, que movilizarnos y que hacer ver a nuestros compañeros,
Yo a mis compañeros del colegio, vosotros a vuestros compañeros de los institutos, que no nos podemos conformar y que si nos conformamos lo que nos van a traer es todavía peor. Por lo tanto, yo creo que esta es la única salida que tenemos ante algo muy poderoso, que como decía José Luis, no solamente es ya el Partido Popular, sino todo lo que de verdad implica el poder y que, bueno, pues quieren hacer un cambio de sociedad radical de lo que teníamos o de lo que veníamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando para que esto no sea así. Señor Centella, muchas gracias. Señor Centella, como conclusión, ¿le parece medianamente acertada mi resumen de lo que usted ha dicho perdón? ¿Le parece que lo que nos toca ahora es participación, protesta y recogida de firmas hasta que el PP dimita o hasta las próximas elecciones, a grandes rasgos? Sí, nosotros creemos que hay que plantear efectivamente la lucha en todos los aspectos constitucionales para exigir que se le dé la voz al pueblo. Nosotros creemos que tiene que haber nuevas elecciones, que el PP dimita, pero para darle la voz al pueblo, para que el pueblo decida quién debe gobernarle. Creemos que el Partido Popular no ha cumplido los compromisos que adquirió con el electorado y que lo que hace falta es que el pueblo decida, que haya nuevas elecciones y que decida quién tiene que gobernar. Muchas gracias. Para terminar ya el debate, ¿tiene algo que añadir, Sara? Bueno, básicamente que aunque en mi centro, por ejemplo, o en la mayoría de los centros de estudiantes de secundaria y demás, aunque estén en cierto modo concienciados pero no participen, es lo que ha dicho Elena, ¿no? Vamos a seguir intentando que la gente participe todo lo posible, todo el mundo, porque esto nos afecta a todos. Esto no es algo que pase para unos pocos o algo que sea transitorio o en poco tiempo. Esto va para largo y sobre todo los jóvenes, aunque estén en cierto modo concienciados, pero como he dicho antes, la participación activa realmente todavía no ha llegado a su auge más alto. Vamos a seguir intentando que todo el mundo participe, ¿no? Que al fin y al cabo, más tarde o más temprano, la gente se tiene que dar cuenta y tiene que llegar el momento en el que digan que esto, por mucho que estén concienciados, tienen que participar, porque sobre todo los jóvenes lo tenemos muy crudo, prácticamente el futuro lo tenemos muy negro y esto lo tenemos que arreglar nosotros, nadie más lo va a arreglar. Entonces, ¿cómo resumirías tu sensación ante esto que nos ha tocado, digamos, estos 3 años que nos quedan de participación, protesta y recogida de firmas? Bueno, yo creo que 3 años un poco lo veo yo. Yo creo que más, ¿no? Yo creo que más tiempo, pero mientras más participemos cada uno y mientras... Yo siempre he dicho una cosa y es que cada uno tiene que tener la conciencia tranquila de decir yo estoy luchando, ¿no? Porque hay mucha gente que dice no, es que la gente no sale, ¿para qué voy a salir yo? Yo solo no hago nada, ¿no? Yo creo que entre todos deberíamos de pensar que aportando el granito de arena de cada uno se construye una montaña, ¿no? Entonces esto... menos tiempo es lo que nos queda si todos salimos a la calle y protestamos, ¿no? Muchas gracias. Hasta aquí el debate. Muchas gracias por estar con nosotros en La Clave. Nos vemos próximamente.